Estás escuchando A la Guerra con una Cuchara, el podcast de Beatriz Robles y Laura Caorsi. Aquí hablamos sobre alimentación y nutrición con una mirada independiente y transversal desde el periodismo, la sociología y la ciencia. Somos una mezcla ecléctica, una periodista y una tecnóloga de alimentos y dietista nutricionista con perspectivas complementarias pero convergentes. Queremos que conozcas distintos ángulos de la alimentación y sus aristas con una visión social, lejos del ruido de la publicidad y de la desinformación que campa a sus anchas. Acompáñanos en esta batalla en la que nuestras principales armas son un café, una cuchara y un buen racimo de palabras. Beatriz Robles. Hola, Laura Caorsi. ¿Qué tal? Muy bien, porque venimos del cine y yo ya sabes que el cine es mi sitio feliz, así que no puedo estar más contenta. El sitio feliz, casi como este podcast. Pues sí. Hoy tenemos un episodio de cine, que es una de las cosas que más nos gustan. Vamos a comentar una película. Eso es. Y a partir de esa película vamos a comentar otras cosas, ¿no?, que nos parecen interesantes. Además, bueno, hemos visto una peli que realmente nueva, lo que se dice nueva, no es. No es un estreno. No hemos ido al cine como tal, porque la película que hemos visto y que nos va a servir de excusa para hablar durante todo este episodio es Soylent Green. Eso es. Es una peli que aquí se conoció en su día como Cuando el destino nos alcance. Una peli de 1973, hace 50 y tantos años ya. Un poquito. Que bueno, que a su vez está basada en una novela anterior, que es Hagan sitio, que fue escrita por Harry Harrison y que se publicó en el 66. Eso es. O sea que esta trama, bueno, viene de muy lejos. Y bueno, para los que no sepáis de qué va la peli, alerta, spoilers, supongo que 52 años después ya han caducado, han prescrito. Bien, pues la película se sitúa en Nueva York, en el año 2022. Y Nueva York está superpoblado, tiene 40 millones de habitantes. Eso sí, la mayor parte de estas personas viven, bueno, pues completamente hacinadas, en una ciudad degradada, con condiciones miserables, una altísima contaminación, un calor sofocante y luego, como no podía ser de otra manera, hay una parte minoritaria, eso sí, privilegiada, que tiene acceso a recursos que son impensables para el resto, que son casas amplias, casas con agua corriente, con aire acondicionado, y un elemento de lujo que aparece son los alimentos frescos. ¿Cree que no me acordé? No lo he olvidado. Usted pidió algo especial y yo lo tengo. Venga aquí. No siempre puedo ofrecer a un cliente algo realmente fantástico. Mire. Voy, señorita Shell, como jamás ha visto en su vida. Eso es. Bueno, que además se nota muy bien la estética, ¿no? La diferencia que hay, que está muy bien conseguida la estética en la peli. Y claro, mientras el común denominador de la gente vive así pasando muchísimo calor y se percibe casi como la suciedad, el sudor, ¿no? Ese calor y esa falta de alimentos, bueno, estas casas son eso, ventiladas, luminosas y con alimentos frescos, ¿no?, que no hay para los demás. Exactamente. Y entre los privilegios también, como no podía faltar, está el acceso a mujeres jóvenes, atractivas, a las que ya directamente se les llama mobiliario, que es... Sí, es una amenity, ¿no?, que viene con la casa. Literalmente en la película vienen con la casa. En una manifestación extrema de la cosificación van incluidas en esas casas hiperlujosas, de manera que cuando un inquilino muere, se va, lo que sea, hereda el siguiente inquilino todo el mobiliario, incluidas esas mujeres. Estupendo, ¿qué va a salir mal ahí? Nada. Pues bueno, además en esta película, bueno, se plantea el tema de la superpoblación, ¿no?, que es un tema recurrente, y una de las medidas que hay ahí para reducir el exceso de gente es apostar por la eutanasia, ¿no? Una eutanasia que está como muy controlada, que se hace en unos centros que son muy asépticos, que se dedican específicamente a esto, y que la gente mayor sobre todo va de manera voluntaria ahí, ¿no? Va a morir viendo además unas imágenes que son bellas, ¿no?, que les recuerdan a un mundo anterior, al mundo al que pertenecieron alguna vez, en el que habían pues, otras cosas, ¿no?, naturaleza, alimentos, otros aromas, etc. Paisajes que cuando ves la película percibes como preciosos y absolutamente arrebatadores, y
que te transmitan muchísima paz y que realmente son paisajes completamente normales para nosotros ahora mismo, como lo fueron para los protagonistas de la película en un momento, pero que ahí, ya en el momento en que se desarrolla la película, son absolutamente impensables, son simplemente un recuerdo. Bueno, han dejado de existir, ¿no? Ya no son. O sea, el sonido del mar, por ejemplo, las olas, ¿no? Esta cosa así más natural, bueno, eso ya no está. Hace años que no había comido así. Yo nunca había comido así. Quizá ahora te des cuenta de lo que te has perdido. Antes el mundo era... Oh, Sol, siempre dices lo mismo. Lo viví, puedo demostrarlo. Lo sé. Cuando tú eras joven, la gente era mejor. Cuentos. Siempre ha habido gente mala. Pero el mundo era hermoso. Y, bueno, una parte central de esta peli es la base de la alimentación de la población general, ¿no? ¿Qué come la gente que no es privilegiada, la gente que no tiene mobiliario y la gente que no tiene acceso a alimentos frescos? Claro, se alimentan de un producto, ¿no? Es un producto que se llama Soylent Green, precisamente el producto que da nombre a la película, y que son como unas tabletas elaboradas con plancton y del que hay variedades, pues el Soylent Green, Soylent Red, Soylent Yellow, incluso en un alarde de, bueno, pues intentar diversificar un poco esa dieta, hay migas de Soylent, hay bollos hechos con Soylent, pero además es siempre lo mismo, ¿no? No hay otras opciones más allá que pueda conseguir la población en general. Eso sí, los que tengan determinada posición social o puedan moverse en entornos en los que acceden a esos alimentos, por ejemplo, mediante la corrupción, pues sí que tienen acceso a alimentos frescos, también de una forma un poco racionada. Sí, que tampoco es que tengan acceso a, no sé, unas neveras estupendas con un montón de opciones, no. O sea, son como pequeños lujos, bueno, realmente es que son bienes de lujo, ¿no? Sí. Digamos, pequeños objetos de consumo, ¿no? Que tampoco están en sus mejores condiciones necesariamente. O sea, no es una lechuga hermosa, ¿no? Como la que podemos encontrar en el súper, pero que en ese contexto parece, bueno, mucho más apetecible de lo que nos podría parecer a nosotras, ¿no? Ahora mismo. Exactamente. Y es en este mundo en el que un policía, Robert Thorne, investiga el asesinato de un alto ejecutivo de esa empresa que fabrica Soylent Green, de la compañía Soylent, y es ayudado pues, por un viejo amigo, Sol, que era un intelectual, y van viendo en su investigación que realmente los océanos no tienen capacidad para producir ese plancton en las cantidades que se necesitan para dar alimento a todo el mundo y, por lo tanto, de algún sitio tiene que venir la materia prima para fabricar Soylent. En su investigación descubren que realmente este alimento, estas tabletas, este Soylent Green, está fabricado con cuerpos humanos. Y es icónica esa frase con la que acaba la película de Soylent Green is people. Soylent Green son personas. Sí, literal. Y bueno, tú habías estado investigando además, ¿no? Que esta película y el libro también, ¿no? Que son parte de todo un movimiento, ¿no? Que hubo en ese momento en el que se estrenó la película y que se publicó el libro. Exactamente, es el movimiento neomalthusiano que tuvo lugar a finales de los años 60, principios de los 70, cuyo objetivo, inspirados por Malthus, era controlar el crecimiento de la población, porque se cree que ese crecimiento exponencial de la población va a llegar un momento en el que va a superar la capacidad que tiene el planeta para proveerle de recursos. Alimentar a toda la gente. Exactamente. Entonces, bueno, en el libro sí que se enmarca en un momento, el libro está escrito en 1966, y es un momento en el que se había empezado a hablar ya de los problemas de la contaminación y del efecto invernadero, y de hecho un año antes, en 1965, ya se había publicado un informe del Comité de Asesoramiento Científico del gobierno estadounidense del presidente Johnson, en el que se advertía de que el incremento de emisiones de los combustibles fósiles estaba subiendo el CO2 en la atmósfera y generando modificaciones en el clima. Ese es un poco el contexto del libro. De algo nos suena todo esto, ¿no? Y hablamos exactamente de 1965. Este informe, 66 el libro, un libro de Harry Harrison, como decimos, que se llamaba Make Room, es decir, haced sitio, que ya nos habla de que el libro se centraba en ese problema de la superpoblación. Luego la peli
que es del año 73, está dentro de esa época dorada del cine de desastres, en los que había, por una parte, un desarrollo técnico que ayudaba a crear esos efectos visuales que ahora percibimos como muy rudimentarios, pero que en la época eran una renovación tecnológica. Claro. Y, por otra parte, había un interés del público porque era una etapa marcada por la Guerra Fría, la crisis del petróleo precisamente del año 73, los movimientos sociales, que era el momento de la lucha por los derechos civiles, la guerra de Vietnam, el Watergate, la revolución sexual, que también tiene que ver con la película. Y, de hecho, se considera la primera película que menciona explícitamente el efecto invernadero y, eso sí, la película se alejó ligeramente de la novela, en la que se centraban en la superpoblación, en ese movimiento neomalthusiano, y la idea central en la película está más relacionada con lo que ahora conocemos como el cambio climático o, en su momento, pues esos efectos medioambientales. Sí, de hecho, bueno, en el libro, ¿no? El alimento Soylent, que sí aparece, no está hecho de personas, está hecho de soja y de lentejas, ¿no? Que es la marca, digamos, de este alimento, es un acortamiento de los dos alimentos, ¿no? Soja y lentejas. Eso es, el canibalismo, digamos, no aparece en el libro. No estaba en el libro, ¿no? Y tampoco le gustó a Harry Harrison que apareciera porque, como tú bien decías, alejaba el mensaje, ¿no? O el corazón de su novela, ¿no? De hecho, llegó a escribir un ensayo que se llamó Una novela canibalizada se convierte en Soylent Green. Haciendo pues una crítica al enfoque que había adoptado la película, que él consideraba más sensacionalista, ¿no? Hablando de ese canibalismo. Ahora bien, lo interesante de esto es que ese futuro imaginado es nuestro presente, realmente, ¿no? Y aunque algunas de las cosas o de las escenas que se ven allí pueden estar un poco llevadas a un extremo, realmente para muchas personas, muchísimas personas en el mundo, sí que forman parte de su realidad cotidiana a día de hoy, ¿no? Que es inquietante este cine de anticipación y esta novela, esta literatura de anticipación, cómo pudieron vislumbrar lo que se podía venir. Ese futuro imaginado, fíjate que tiene su correlato con los desplazados climáticos que nos encontramos ahora, ¿no? Hay unos informes de ACNUR que son muy, muy recientes, que hablan de que en la última década, cada año, una media de 23 millones de personas tiene que irse de su casa, marcharse de su hogar por causas directamente relacionadas con el clima. O sea, no estamos hablando aquí de problemas bélicos, no estamos hablando de otras cuestiones, estamos hablando de cuestiones relacionadas con el clima, ¿no? O sea, 23 millones de personas por año. Y bueno, y ACNUR también recoge, dentro de los múltiples ejemplos que conocen, algo que ocurre en Sudán del Sur, ¿no? Donde hay lugares que se han quedado completamente anegados, ¿no? Y entonces sitios que tenían sus campos de cultivo, que tenían ganado, que vivían del cultivo, por ejemplo, del maíz o del sorgo o del cuidado de los animales, resulta que ahora están completamente inundados, ¿no? Y que ahora se dedican a cultivar nenúfares. O sea, hacer harina de nenúfar. Porque es el recurso que tienen, porque claro, no pueden cultivar. Porque donde cultivaban antes, su tierra fértil está completamente inundada, de manera permanente, ¿no? Por el cambio climático. Entonces, claro, ahora hay nenúfares y hay un montón de mujeres que se dedican a extraer los nenúfares del agua, a secarlos, a moler, a hacer harina con eso, ¿no? Y que esa es la base de la alimentación. Bueno, o sea, hay una pequeña diferencia, ¿no? Nutricional. Los impactos son impresionantes, impresionantes. Y esto, cuando hablamos de migraciones debido al cambio climático, es algo que podemos pensar que está muy lejos y que vemos, pues eso, como desplazados fundamentalmente en países del sur global y dirigiéndose hacia el norte global. Pero es que también está ocurriendo cerca, es que también está ocurriendo tan cerca como aquí mismo, en España. Y hace muy poquito tiempo, en octubre de 2025, es decir, hace escasamente unos meses, había un artículo en El Nacional de Cataluña en el que el titular era «Los vecinos de un barrio de Alcanar serán los primeros desplazados climáticos de Cataluña». Y se explica en el artículo que 10 casas de una urbanización van a ser demolidas y los vecinos desplazados porque están justo situadas en el curso donde desemboca un barranco, el barranco de Job. Se habían planteado otras medidas porque el derribo de unas casas es la última medida posible. Sí, claro. Sí, es la última opción. La última opción, todas, exactamente. Claro. Pero la intensidad de las inundaciones de los últimos meses y la tendencia en los últimos años hace que sean inviables cualquiera de estas otras soluciones propuestas. O sea, que es que lo estamos viviendo en nuestro país. Y de hecho tenemos más datos. El Internal Displacement Monitoring Center, que es un
un proyecto de una ONG noruega que se centra específicamente en el seguimiento de desplazamientos internos por conflictos, desastres naturales, fenómenos climáticos, y es una referencia mundial para este tipo de datos, nos dice que en España en el año 24, en 2024, hubo 14 desastres relacionados con inundaciones y tormentas. Y estos desastres hicieron que se produjeran 8.400 desplazamientos. Es cierto que son desplazamientos temporales, en principio no son permanentes, pero nos ayuda a hacernos una idea de qué es lo que está pasando. Y de qué es lo que se nos viene encima, ¿no? O sea, creo que todos podemos recordar aquí lo que fueron las imágenes de las inundaciones en Valencia y el desastre que se generó ahí para muchísimas personas, muchísimas familias que han tardado un montón de tiempo en recuperar sus casas y muchas no las han recuperado ni las van a recuperar muy probablemente. Digamos, ese impacto tan grande que tiene en la vida cotidiana de las personas que necesariamente tienen que plantearse vivir en otro lugar, o sea, cambiar la vida, cambiar sus rutinas cotidianas, ¿no? Y la pérdida de 238 vidas en aquella dana, 229 en la provincia de Valencia, que eso evidentemente es irrecuperable y eso es una consecuencia de este cambio climático que estamos viviendo. Bueno, que además, claro, hay un artículo, ¿no?, que se titula Vulnerabilidades climáticas y desplazamiento interno en España. Bueno, esto se publicó en la revista catalana de Derecho Ambiental y ahí podemos leer que no solamente las personas van a migrar debido al cambio climático en países empobrecidos, que es un poco lo que estabas comentando tú antes, sino que estas migraciones también se van a producir en el interior de los territorios de países que son ricos, ¿no?, como es el caso de España, por ejemplo, ¿no?, y que van a incidir, eso sí, sobre todo en las zonas más empobrecidas dentro de los países más ricos, ¿no?, como suele pasar. Exactamente. Esto lo podemos ver a escala macro o a escala micro. A escala macro vemos que países o zonas enteras que son los que menos contribuyen a los gases de efecto invernadero, por ejemplo, son los primeros que sufren las consecuencias de lo que están haciendo los países más ricos en relación con los gases de efecto invernadero y que los países ricos son los que pueden externalizar esas consecuencias penosas de su modo de vida. Y comprar bonos de CO2, eso es. Comprar bonos. Sí, eso es. De hecho, el Día de Sobrecapacidad de la Tierra, ¿no?, que es el que marca esa fecha límite en el que consumimos todos los recursos que produce la Tierra en un año y en qué momento los consumimos todos, marca, por ejemplo, que Qatar es el país que más rápidamente los consume. O sea, para el 6 de febrero del año pasado, Qatar había consumido los recursos de todo el año, de todo 2025. Es decir, para que lo ponga yo bien ordenado en mi cabeza, sí. Qatar en 1 mes y 6 días ha gastado los recursos que tendría disponibles para todo el año. Eso es. Los que sería lógico que gastasen en un año, los ha gastado en 36 días. Eso es. El resto del tiempo, del resto de 2025, Qatar, digamos, ha vivido a crédito con el planeta, por entendernos, ¿no? O sea, el resto del tiempo ha estado consumiendo por encima de las capacidades de generación de riqueza y de productos de la tierra, ¿no? Claro, en ese ranking, Uruguay es el país que menos contribuye a esto, ¿no? Agota los recursos el 17 de diciembre. Uruguay siempre bien. Uruguay siempre en nuestro equipo, no porque sea tu casa. No es por ponerse la camiseta, ¿no? Pero las cosas como son datos. Pero también hay que decir que en esta medición que se hace hay un montón de países que se quedan fuera. Es decir, que hay países que no están sobreconsumiendo, ¿no? O sea, Uruguay, si bien es el que está cerrando esta lista, no es el que menos consume, ¿no? O sea, es el que menos consume de los que más. Sí, Uruguay está casi equilibrado su consumo con la producción de recursos, pero hay otros en los que hay un consumo por debajo de esa producción de recursos, que evidentemente son los países más pobres, los menos desarrollados tecnológicamente. Exactamente. Pero bueno, a ver, vamos a volver a la peli. Volvamos que habíamos empezado. Vamos a volver porque se nos va esto. La película Soylent Green es un clásico del cine y por eso la hemos destripado aquí y hemos hecho todo tipo de spoiler. Pero lo que no todo el mundo sabe es que Soylent, como producto, existe de verdad. Soylent, tal cual, llamado Soylent. Sí, Soylent, sí, que se llama Soylent y que se come y que se vende como producto para nutrirse. O sea, Soylent existe.
Es posterior a la peli, pero existe. Sí, es posterior a la peli, parece que está bastante basado en la peli y bueno, esta historia deja a Juan Roch y su predicción sobre el fin de las cocinas a la altura de un principiante del fin del mundo. Sí, de un niño de pecho, como se suele decir, ¿no? Bueno, es que Soylent es una marca de alimentos que se vende, bueno, en forma de batidos, de bebidas, también en barra hay, pero sobre todo son batidos, que se crearon en 2013, estamos hablando de hace un poquito más de 10 años, digamos, con el objetivo, ese es bueno, el eslogan que tienen, el objetivo de proporcionar una nutrición completa, equilibrada y práctica, ¿no? La persona que fundó esta compañía se llama Rob Reinhardt, o como sea que se pronuncie, y no es nutricionista. ¡Oh, sorpresa! Fíjate, ¡oh, sorpresa! No es nutricionista. De hecho, él lo hizo con un grupo de ingenieros. ¡Oh, sorpresa! ¡Oh, sorpresa! ¿Cómo surgió la idea? Pues cuando estaban muy ocupados con su trabajo y decidieron crear un sustituto de la comida que le diera todos los nutrientes necesarios sin tener que preparar comidas convencionales. O sea, no es ya solamente qué pereza tener que cocinar, qué pereza, esto que hablamos de las cocinas, la desaparición de las cocinas, no. Es qué pereza tener que comer, qué pérdida de tiempo, qué pérdida de productividad tener que comer. Ese es el planteamiento. Porque comer requiere masticar, al menos. Masticar requiere un trabajo, ya te lleva un cierto tiempo. Qué cansancio. Que puede ser breve, porque estamos acostumbrados a comer en 15 minutos, que es un horror. Pero es que incluso esos 15 minutos están mal aprovechados. Entonces, diseña esto para evitarse comer, el trabajo de comer. Exactamente. Bueno, de hecho, Soylent, este producto, se supone que está diseñado justamente para ser un alimento integral, ¿no? Que tiene como todos los macronutrientes, todos los micronutrientes, todo lo que pueda necesitar el organismo, ¿no? Desde las proteínas y los carbohidratos hasta, bueno, las vitaminas y los minerales, ¿no? Y la cuestión es no tener ni siquiera que pasar por ese momento de la digestión, ¿sabes? Cuando terminas de comer que te queda la barriguita llena y contenta y feliz, bueno, y te viene un poquito de sueño, no tener que pasar por ahí. O sea, que todo sea, trago esto y sigo trabajando delante del ordenador. Estupendo, me parece una idea que bueno, totalmente revolucionaria. Además, ¿la idea es que solo nos alimentemos de eso o qué idea tienen? Bueno, esto fue cambiando con el tiempo, porque cuando arrancó esto en 2013, la estrategia era, bueno, un sustituto, bien digo, de toda la alimentación. O sea, que tú no tuvieras que comer nunca más nada fresco, ¿no? Y que solamente te pudieras alimentar con este producto. Ahora, que sigue existiendo este producto y se vende, la idea es no sustituir a todas las comidas, sino una parte, o complementar, o tener, bueno, un extra, ¿no? Digamos, es más un complemento que un sustituto, ¿no? Pero fíjate que esto ha ido cambiando con el tiempo, como también ha ido cambiando algunos de los discursos que se hacían alrededor de este producto, porque en 2016, nada más 3 años después de lanzarse al mercado, tuvieron también un problema serio y tuvieron que retirar parte de estos productos porque, claro, varios consumidores se enfermaron a causa de los ingredientes que ponían que estaban basados en algas, ¿no? Entonces tuvieron que reformular porque no estaba, no sé, para sorpresa de nadie, no estaba eso bien planteado desde el punto de vista nutricional. No estaba bien planteado porque, claro, alimentarse basándose fundamentalmente en algas que tienen altísimo contenido en algunos minerales como el yodo o que tienen altísima contaminación por metales pesados, de hecho hay advertencias sobre el consumo de algas tal cual. Por este motivo, que, ojo, no quiere decir que no puedas comer algas nunca, pero claro, basar tu alimentación o tomar grandes cantidades de algas sí que es un problema. Claro, ningún nutricionista en la sala, solo ingenieros y tecnobros, pues pasan estas cosas para sorpresa, pues efectivamente, de absolutamente nadie. Yo no he podido por menos que leer una entrevista de Reinhardt en la revista Vice. Os dejaremos el enlace, como hacemos siempre, en la descripción del episodio. Una entrevista en 2013 cuando lanzó su maravilloso producto, y es que no tiene desperdicio, o sea, cada frase es peor que la anterior. Sí. Claro, es que dices, no puede ir más allá. Sí, en la siguiente pregunta se va a superar a sí mismo. Entonces, ¿no se podía acabar más hondo? Sí se podía acabar más hondo. Sí se podía. Se podía. No hay fin. Algunas de las cosas que dice, vamos a recogerlas aquí en un ping-pong. Dale. Es que nos dice, creo que la tecnología es posible
para hacer que la comida sana sea barata y fácil. Pero tendremos que dejar de lado muchas cosas tradicionales, como la fruta fresca y la verdura, que son incompatibles con el procesamiento de alimentos. Vale. No creo que necesitemos fruta y verdura, solo necesitamos vitaminas, minerales, necesitamos hidratos de carbono, no pan, aminoácidos y no leche. Vamos, nutricionismo a saco, ¿no? De manual. De manual, es decir, vamos a coger los nutrientes, que es lo que nos hace falta, y el resto, cómo estén vehiculados, ¿a quién le importa? Vamos a prescindir de la matriz alimentaria, que para qué la queremos y para qué queremos disfrutar de comer, ¿para qué? No es necesario. Es que dice eso, prácticamente literal. Sí. Porque nos dice, había leído muchos libros de biología y llegué a la conclusión de que para nuestras células sería lo mismo obtener los nutrientes necesarios de una zanahoria que de un saco de polvo. Oye, esto es buenísimo, ¿eh? Porque yo he hecho un montón de sudokus. No sé si eso me habilita a generar algún tipo de contenido o de algo. Uniendo todo ese... Sí, metiéndolo un poco en la coctelera a ver qué saco, ¿no? Es que, bueno, mira esto. Cuando le pregunta a la periodista en esa entrevista, ¿no? ¿Qué es Soylent? ¿No? Le pregunta por su producto. Él dice, es todo lo que el cuerpo necesita. Que nosotros sepamos. Que él sepa. Que eso es buenísimo. Que nosotros sepamos como vitaminas, minerales y macronutrientes como aminoácidos esenciales, hidratos de carbono y grasa. Para la grasa simplemente usé aceite de oliva y de pescado. Los hidratos son oligosacáridos, que es como el azúcar pero con moléculas más largas, lo que significa... Bueno, o sea, es que empieza a explicar un montón de cosas, ¿no? Y dice, que a mí esta parte me dejó loca. También añadí algunos elementos no esenciales, como antioxidantes y probióticos. Por probar. Por probar. Es que, de hecho, últimamente he estado experimentando con nootrópicos. O sea, vamos a meter cosas aquí. O sea, ¿esencial o no esencial? Nootrópicos, hago un paréntesis, sí, venga. Son sustancias que se supone que mejoran el rendimiento cognitivo. Sí, y la concentración y, bueno, y estar enfocado y todas estas cosas que se les presuponen a estos ingenieros, ¿no? Que son, bueno, los tecnobros. Y luego dice, bueno, piratear el cuerpo es algo de alto riesgo, pero de gran recompensa. Leí un libro de química fisiológica, mira aquí otra vez los sudokus, leí un libro de química fisiológica y busqué en internet si podía encontrar cada nutriente esencial. En nada, mi cocina parecía un laboratorio químico y tenía un montón de sustancias desconocidas delante de mí. Aunque me preocupaba que pudiera matarme, decidí que era por el bien de la ciencia y me lo tragué. ¡Ay! No sé si quieres hacer algún comentario, a ver. Sí, porque la selección natural no actúa en estos casos y efectivamente acaba con esta gente de verdad. Es que... pues probablemente porque tienen dinero y se pueden pagar un buen seguro médico. Sí, efectivamente. En un país en el que la gente se muere por precisamente no poder pagar sus seguros de salud. A ver, esto es la base, nos estamos aquí riendo, pero es la base de muchos métodos que nos encontramos en redes sociales, en YouTube, de gente que no tiene ninguna formación o que tiene una formación mínima o que incluso desdeñan el conocimiento científico, que es ya el colmo, desdeñan el conocimiento científico, aluden y hacen ostentación de que no lo necesitan porque ellos han aprendido muchísimo. Es que me suena el mismo discurso, es que es exactamente el mismo, es este discurso. Han aprendido muchísimo en YouTube, en la calle, en libros, son autodidactas y por lo tanto con mi método, llámale lo que quieras, siempre tiene un apellido, vas a conseguir lo que sea. Adelgazar, controlar tu insulina, mejorar tu productividad, lo que se os ocurra. Pues toda esta gente que anda pululando libremente por ahí y vendiendo métodos es del mismo corte que esta persona que ha creado una empresa en Silicon Valley y que, de verdad, es que otra de las cosas que llama mucho la atención es que por mucho que lo vistan de idea revolucionaria, de invento en la cuna tecnológica de Silicon Valley, es que, por favor, no estás inventando nada nuevo. Exactamente. En el episodio 4 de esta temporada, de hecho, que tratamos del hedonismo y del placer, de la comida, hablamos justamente de cómo tecnológicamente se han desarrollado productos para mantenernos nutridos en determinadas situaciones. Por ejemplo, hablamos de los astronautas y de los desarrollos tecnológicos en alimentación de la NASA, que inicialmente pues eran simplemente unas píldoras, unos complementos, una especie de sucedáneos de alimentos,
y que los propios astronautas dijeron, mira, esto yo estoy vivo, pero casi prefiero morirme. Y de hecho, esto se hace en nutrición hospitalaria todos los días, señores de Silicon Valley. Eso te iba a decir, que claro, que no hace falta irse al espacio exterior, ¿no? Ni estar ahí en modo Soylent flotando alrededor de la Tierra. Es que en los hospitales lo encontramos también. Claro, que no pueden comer por las razones que sean, porque tienen que mantener un ayuno previo a una cirugía, porque tienen una cirugía, porque incluso tienen una imposibilidad física de comer alimentos por la boca, de ingerir alimentos. Claro. Se les mantiene, por supuesto, nutridos y no se mueren gracias a diversas presentaciones que pueden ser enterales, parenterales, lo que sea, incluso a veces presentaciones que se toman vía oral y que nos mantienen con todos los macro y los micronutrientes que necesitamos. Otra cosa es que sea ideal, pero el caso es que estos súper revolucionarios tecnológicos no están descubriendo la rueda. Es que, de verdad, se les tienen un aura alrededor de profetas y de mesías que realmente alguien tiene que decir, el emperador va desnudo. Bueno, es que además esto está muy cortado por el tema de la hiperproductividad, ¿no? Que es en realidad lo que venden, porque no es que vendan Soylent o que vendan el método tal o que vendan el método cual. Lo que venden es una idea, una manera de estar en el mundo, ¿no? Que es la de ser hiperproductivo todo el tiempo, que si no estás produciendo, algo estás haciendo mal, ¿no? Y fíjate que esto el propio Reinhardt lo decía, ¿no? En esta entrevista, ¿no? Él decía, no tener que preocuparse por comer es fantástico. Fenomenal. Vale. Ni verduras, ni platos, ni decidir qué comer, ni conversaciones interminables sopesando los méritos relativos de la comida sin gluten o cetona o la realidad de ser vegano. O sea, estamos de acuerdo en que tener que pensar y decidir qué vamos a comer, bueno, lógicamente que implica una carga mental, ¿no? Sobre todo para la persona que toma esas decisiones todos los días y que tiene que tomarse el trabajo de ir, de comprar, de preparar, de decidir qué es lo que va a comer, ¿no? Especialmente en un momento como el que hay ahora de tantísimo ruido, tanta de exigencia, despistarnos de lo esencial. Claro, pero de ahí a ir al extremo opuesto en un movimiento pendular, ¿no? A decir, no, es que aquí lo mejor que te puede pasar es no tener que preocuparte por comer y tomar unos batidos y con eso tenerlo todo resuelto. Bueno, es que hay una distancia bastante grande. Es que comentábamos el artículo de Vice, esa entrevista, sí. Pero hay otro artículo del País que se titula Soylent, ¿quién tiene tiempo para comer? Y precisamente Reinhardt vuelve a incidir en esta idea y dice que trabajando en Silicon Valley mucha gente no tiene tiempo para comer. Imaginaos las vidas hacia las que estamos yendo, por otra parte, porque muchos ya lo hemos o lo estamos viviendo. Y por eso diseñó Soylent. Esto lo refuerza con eso que comentabas tú antes, un poquito por encima, de la idea de que él puede concentrarse más porque no hay modorra después de comer y, por lo tanto, mi nivel de concentración en el trabajo ha aumentado. Claro, o sea, te cargas ahí el proceso digestivo, ¿no? O sea, que es parte de la naturalidad del proceso digestivo. O sea, si comes, digamos, más o menos bien, luego te da una modorrita así después de haber comido, descansas un poquito, sigues. Te cargas eso porque es un inconveniente para producir, ¿no? Básicamente vendría a ser la idea de este hombre. Eso es, y es que además él decía en unas declaraciones que leíamos antes, piratear el cuerpo es de alto riesgo pero de gran recompensa. Y esto es lo que llaman biohacking, que está hiper de moda entre, de nuevo, esos turbocapitalistas tecnobros, que son todas esas prácticas para optimizar el cuerpo y la mente, para resetearnos mediante la ciencia, la tecnología, el estilo de vida, y que es una cultura en la que, por ejemplo, el sueño, dormir o alimentarse, pues, oye, ¿qué es un problema? Anda, ¿quién le iba a decir? Que las funciones fisiológicas más básicas para mantenerte vivo... Claro, y las que hoy en día, no solamente una alimentación adecuada, que eso se viene hablando desde hace mucho más tiempo, ¿no? Pero el tema del sueño, el descanso, lo importante que es el descanso, que sea un problema, que sea un inconveniente a cualquier propósito en la vida que tengas, ¿no? O sea, es que, digamos, lo preocupante de esto, más allá de las bromas que podamos hacer, ¿no? Es que este planteamiento de Soylent y de este hombre es que no es el único. No, claro. No es el único, ¿no? Tú mencionabas esto del biohacking y bueno, y hay varias propuestas salidas también de ahí, de ese nido de superideas que es Silicon Valley. Es un agujero negro. Silicon Valley es un agujero negro. Sí, pero en expansión. Exacto, que además lo traga todo. Bueno, pues hay otro señor que se llama Phil Living,
que tampoco es dietista nutricionista. Otra vez la ¿no? sorpresa. Ni es médico, ni es cocinero, ni nada, sino que es, bueno, eso era en su momento director ejecutivo de una empresa digital, que también, bueno, diseñó una dieta que era la dieta del café. Bueno, a mí me va gustando. Te va gustando, ¿no? Bueno, Sí. pues esto, mira, esto es así. O sea, es bajar de peso en 8 meses combinando, atenti, combinando beber café y no tomar nada más. No comer nada más. No le veo ningún fallo al plan. Supongo que lo restringirá 8 meses porque es el tiempo que te puedes mantener vivo y mueres. Sí, antes de que te dé algo. Entonces, claro, ¿que le funciona? Claro que sí, claro que garantizado que pierdes peso si solo tomas café en tu vida y agua, supongo. Sí. Pues sí, vas a perder peso, seguramente en la vida también. Esto era ayuno y consumo de café, ¿no? Y él decía, bueno, además de contar cómo había bajado de peso y se sentía mejor y demás, hay un textual en una entrevista que le hicieron en The Guardian, que él decía, estoy mucho mejor de ánimo, mi atención es mejor y hay un suministro constante de energía. Me siento mucho más saludable. Me está ayudando a ser un mejor SEO. O sea, es que eso es buenísimo. Es a ser un tarugo, de verdad. Para que pierdas el norte hasta el punto de hacer este tipo de declaraciones. Y volvemos a lo mismo, has descubierto el fuego, ¿sabes? Sí. Si no como, adelgazo. Bien. Sí, morirse es una buena forma de adelgazar, ¿eh? También, vamos, ya está. Sí, pero es que esa hiperproductividad es que es una obsesión entre los tecnocapitalistas, que por otra parte es lógico, porque su rentabilidad depende no solo de explotar a sus propios trabajadores, que no sé si recuerdas el paradigma de esta explotación cuando el incel Musk, Elon Musk, compró Twitter, ahora X, que bueno, mandó un correo a todos los empleados conminándoles a que dedicasen prácticamente su vida entera a la empresa y que lo aceptasen haciendo un clic de sí o no. Si decían que no, pues lógicamente estaban despedidos. Pero dedicar su vida era literal, dedicar su vida era estar los 7 días de la semana sin posibilidad de teletrabajo. Sí. De hecho, salieron fotos incluso de empleados durmiendo en la moqueta de la oficina. Sí. Pero es que encima, no era solo, es que el tema es que ahí no lo veían como algo denigrante, no lo veían ni siquiera como un problema, es que lo lucían con orgullo. O sea, es que mostraban eso, que, vamos, es que si este hombre les hubiera pedido, dame a tu primogénito. Sí, lo habrían ¿no? hecho. También, es como, toma. Aquí lo tienes, ¿no? Y me quedo a dormir aquí, mira cómo me sacrifico, y mira qué bien esta cultura del esfuerzo, esta meritocracia. Bueno. Sí, es un mensaje totalmente tóxico que, ojo, los humanos humildes compramos. Porque Claro. creo que lo hemos comentado ya alguna vez, ¿quién no ha presumido de he estado toda la noche sin dormir porque tenía que hacer una entrega? Pero lo dices con un puntito de orgullo, con un puntito de mira lo que soy capaz de esforzarme y de sacrificar por la empresa, por el trabajo o por mi reputación laboral. Tal cual. Y esto contrasta, por otra parte, esta forma de inventarse, ya digo, el fuego, con otros contraejemplos, como por ejemplo Jeff Bezos, que presume que esto ya es la leche de el puttering. Por favor, explícanos qué es el puttering. Pues nada, esto, o sea, esto, a ver, es que no sé cómo decirlo sin decir palabrotas, ¿no? Sin reírte, sí. Sí, bueno, pero básicamente consiste en hacer algo que todos conocemos, que son actividades domésticas ordinarias, como regar las plantas, planchar la ropa, guardar las cosas, ordenar, salir a dar un paseo en la medida de nuestras posibilidades. Tomarte un café leyendo el periódico. O sea, vamos, ir a hacer la compra, no sé, hacer como otras cosas, ¿no? que no impliquen ser productivos, sino tomarse las cosas con un poquito más de calma y al mismo tiempo hacer tareas, porque no es solamente mirar pajaritos, ¿no? Es, bueno, voy a ordenar aquí esta habitación, voy a pasar la aspiradora. Al final estamos hablando de la economía de los cuidados, que normalmente siempre la delegan en otra gente. Tal cual. Y pasa totalmente desapercibida, sin la cual sería imposible que ellos tuviesen esa vida hiperproductiva en la economía de mercado, pero han descubierto que planchar, poner el lavaplatos, colgar la ropa... Preparar el desayuno con los hijos. Es que todo lo que implique ser un adulto funcional, ¿sabes? O sea, también se puede vender como un modelo. Y con un modelo al que le pones un nombre, puttering,
como el coworking, el co-living y el co-shitting. O sea, sí. es alucinante. Pero es que estas dos cosas son como el anverso y el reverso de la misma moneda, ¿no? Porque es, ya sea, digamos, con el vamos a tomarnos tiempo para poder producir mejor o vamos a no parar para poder producir mejor, el caso es no parar de producir. Es el modelo que se vende, es lo que se está vendiendo. El modelo es ese y es el modelo despreciable que hay en muchas empresas que, por ejemplo, no te dejan conciliar porque realmente no puedes salir del trabajo a atender a un familiar o no puedes atender algunas necesidades básicas o siempre trabajas hasta tarde o tus horarios no son compatibles con la vida en general. Pero eso sí, tienes mindfulness en la empresa. 3 días a la semana puedes ir a yoga y tenemos coaches motivacionales para que estés siempre a punto para seguir produciendo. Sí, para que resistas, no para que resuelvas el problema, sino para que resistas. El caso es, no quiero que dejemos de decirlo, que claro, este sistema que está creado por un grupo de personas, resulta que también este grupo de personas son los que tienen la posibilidad de escaparse de él, ¿no? Exacto. Y de dejarnos a los demás aquí con esto que han montado. Decir, bueno, si esto sale mal, nosotros vamos a escapar de esta realidad espantosa que hemos construido y ahí os quedáis. Pero vamos, has dado en el clavo y eso precisamente es lo que se desarrolla esa teoría en un libro que se llama La supervivencia de los más ricos, de Douglas Rushkoff, perdón por la pronunciación, que nos habla justamente de que los milmillonarios tecnológicos buscan esas soluciones escapistas para aislarse del daño que ellos mismos están causando. Es decir, han acelerado un mercado que ya de por sí era explotador y era extractivo. Por ejemplo, la compra por internet pues a lo bestia e invierten en diseñar vías de salida tecnológicas como búnkeres, vida en Marte, islas flotantes, para un apocalipsis que han creado ellos. O sea, es que es una retroalimentación sin fin en la que, no nos engañemos, las soluciones no son una vía de salvación para la humanidad como concepto, sino que son un bote salvavidas para la élite. Una especie de arca de Noé. Y ojo, que además este autor, y es algo que me parece muy interesante y que tenemos que subrayar una y otra vez, contrapone esa idea que tenemos de que, por ejemplo, en las plataformas digitales, bueno, como son gratis, es que tú eres el producto, ¿no? Que es lo que pensamos a veces. Bueno, pues es que no, este autor va más allá y lo que nos dice es que en este tipo de plataformas no somos tanto el producto como la mano de obra. Es decir, leemos, clicamos, publicamos, retuiteamos, creamos contenido. Creamos contenido y todo eso es trabajo del que no somos beneficiarios. Por supuesto, los beneficiarios son los accionistas. Por eso decía antes que estos tecnobros, o sea, no solo explotan o les interesa explotar a sus propios trabajadores, es que explotan a sus propios usuarios. Bueno, es que también todo esto es utilizar la energía de los demás para mantenernos distraídos, ¿no? Mirando lo que sea, una pantalla, mirando hacia algún punto y dejando de ver lo evidente, que es el mundo, el tipo de mundo en el que estamos y el tipo de sistema en el que estamos, ¿no? Y que entronca muy bien con la película con la que empezábamos el episodio de hoy, ¿no? Esta Soylent Green, digamos que es un sistema en el que la gente privilegiada, bueno, al final tiene acceso a unas comodidades que están vedadas para los demás y cada vez más. Y desde luego, si no nos bajamos de la rueda de la hiperproductividad y además seguimos comprando esos discursos y esos productos, lo único que hacemos es alimentar un sistema que nos lleva a la insatisfacción, a la falta de salud y que se nutre de nosotros. ¡Tabletas de Soylent hechas con auténticas bayas de soja! ¡Compren! ¡Migas de Soylent! $2 el kilo. No encontrarán nada más barato en el mercado. ¡Pollos de Soylent! ¡Pollos de Soylent! Acérquense. Soylent Green, el alimento más completo. Soylent Green. Soylent Green, acérquense. Se está terminando. Soylent Green. Solo me han dado un cuarto de kilo. Todo el día haciendo cola y solo han querido darme un cuarto de kilo. ¡Un cuarto de kilo! ¡Suéltenme! ¿Creen que podemos aguantar esto? ¡Suéltenme! Soylent Green, compre. Se está terminando. Soylent Green, el alimento más completo. El alimento más perfecto. Soylent Green. Si te ha gustado esta batalla, sigue escuchándonos en todas las plataformas de audio.
Comparte este podcast en tus redes sociales y envíanos tus dudas, sugerencias o etiquetas deleznables para que las analicemos a alaguerraconunacuchara@gmail.com. Nos escuchamos en el próximo episodio.